Tutankamón es, sin duda alguna, el faraón más famoso de la historia antigua egipcia, o al menos el más conocido por el gran público. Sin embargo, el conocimiento que se tiene sobre su vida y su corto reinado es más bien escaso. Por ello, si quieres conocer más a fondo uno de los reyes infantiles más famosos de todos los tiempos, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 61 del podcast Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Antes de dar paso a nuestra invitada de hoy, quisiera anunciar que el podcast de Historia abre sus puertas a patrocinadores. Así que si eres una empresa, una marca, una asociación o una institución relacionada con la historia y la arqueología, no dudes en contactar conmigo si quieres verte anunciada en este programa. Ahora sí, vamos con nuestra invitada. El 4 de noviembre de 1922 se produjo uno de los hechos más importantes no solo de la historia de la egiptología, sino de la arqueología en general, que fue el descubrimiento de la tumba de Tutankamón por parte de Howard Carter. Este punto de inflexión total en la historia de la arqueología y de la egiptología en particular cambió para siempre el conocimiento que tenemos sobre el mundo de los faraones, el mundo de la civilización del Nilo. Así que aprovechando esta efeméride, la editorial Pignolia ha sacado un nuevo libro para conmemorar este hecho tan importante. Y bueno, para hablar en general sobre Tutankamón, sobre el faraón niño y sobre este nuevo libro para conmemorar esta efeméride, he tenido hoy el placer de contar con Carmen Zabalete, doctora en Historia del Arte, directora de la revista Muy Historia, entre otras publicaciones, y coordinadora de esta obra. ¿Qué tal estás, Carmen? Hola, buenas tardes, Óscar. Pues muy bien, encantada de estar contigo aquí hablando. El placer, ya te digo que es mío, porque nos encanta recibir a todo tipo de profesionales relacionados con la historia y la arqueología para hablar de esta que es nuestra pasión, ¿no? Que es la Ujú. divulgación histórica. Muy bien, pues un placer lo mismo. Ujú. Mm. Antes de meternos a hablar de lleno sobre la tumba de Tutankamón, su descubrimiento, sobre el libro y demás, yo creo que la pregunta más básica y elemental que deberíamos responder es ¿quién fue Tutankamón? ¿Y en qué contexto histórico vivió? Vale, pues mira, eso es una historia apasionante de por sí. Fíjate que Tutankamón ha pasado a ser el faraón o el rey de Egipto antiguo más conocido. Sin embargo, en su día fue un rey menor, pero un rey menor y no tan menor. Te voy a contar. Mira, a, a Tutankamón se le conoce como el faraón niño. ¿Por qué se le conoce como el faraón niño? Pues porque subió al trono con solo 8 años, Oscar, y murió con 19, aproximadamente con 19 o 18. Entonces su reinado fue muy breve. Antes de él, el faraón que estuvo en Egipto fue su padre, Akenatón. Akenatón irrumpió como un trueno en la historia de Egipto porque instauró la primera religión monoteísta conocida. Digamos, de una forma arrasó a todos los dioses egipcios, los sacó del templo y puso a Atón. La religión egipcia siempre ha sido politeísta, aunque tenía al dios Amón por encima de todos. Bueno, pues Akenatón rompió con esto. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, si comparamos el reinado de Tutankamón con el de su predecesor, con Akenatón, pues claro, es un reinado que con muy poca trascendencia histórica. Entonces, te voy a contar un poquito. Pues este faraón niño procede
Bueno, fue el último descendiente por línea sanguínea de la poderosa dinastía 18. Como te he dicho, bueno, son los Tutmósidas, ¿vale? Y como te he dicho que su padre fue el gran Akenatón. No era hijo de Nefertiti, que era la reina primera, ¿sabes? Con la que estaba Akenatón casado, sino de una reina mayor. Se cree que fue el hijo de Akenatón y de Quilla, una esposa, como te digo, menor, y que probablemente murió durante el parto. En un estudio, sin embargo, en un estudio de 2010, se encontraron grandes coincidencias genéticas entre nuestro faraón niño y la momia conocida como la Dama Joven, que es otra reina de Egipto. Entonces, no se sabe a ciencia cierta quién fue su madre. Podemos decir que su coronación tuvo lugar en torno al 1334 a.C. y, como os he dicho, pues estuvo desde los 8 años hasta los 19. ¿Cómo fue el periodo de regencia de Tutankamón? Bueno, pues era muy pequeño, ¿no? Entonces, claro, con toda con toda la revolución que su padre provocó anteriormente, cuando un niño, además que era muy frágil, porque tenía unas características anatómicas con tanta consanguinidad muy, muy, es que iba a decir declaradas en su cuerpo, pero bueno, muy Muy patentes, evidente, ¿vale? vamos. Muy patentes, si no me salía la palabra. Fíjate, se dice que tenía, bueno, pues quiero decir a todo esto que era un niño, pues que por supuesto estaba supeditado a todos los religiosos, a todos los hombres poderosos, que ahora hablaré de ellos, ¿vale? Que fueron los posteriores regentes después de su muerte. Fíjate que tenía un labio leporino. Se dice que también tenía el paladar hundido, que tenía el síndrome de Kohler en un hueso del escafoides del pie, que tenía las caderas, las tenía asimétricas. Entonces, como ves, sus evidencias anatómicas pues lo convierten en un personaje muy frágil, ¿no? Aparte de que era niño. ¿Qué pasa con Tutankamón? ¿Por qué asciende al, al reinado? Pues porque muere sincera, vamos, no hay nada tan normal así como que muere su hermanastro mayor, el heredero al trono. Tutankamón iba a ser un príncipe y como tal fue educado en el CAP, en la escuela de la corte. Murió Semenkare, creo que lo digo bien, y entonces directamente como la reina Nefertiti no tenía herederos varones, creo que tuvo 6 hijas, si no recuerdo mal, con Akenatón, pues por línea directa le tocaba a él. Entonces este chico que se había educado como príncipe, que había aprendido gramática, una poca de práctica retórica para hablar con los prelados y demás, que había aprendido un poquito de natación pese a esas eh, patologías que tenía, también tiro al arco y montar a caballo, aritmética, la escritura, que había aprendido un poquito de eso, pues se ve como todo un dios, ¿no? Porque los faraones eran considerados dioses del Gran Egipto. Y ahí entran lo que te digo yo, los hombres poderosos y los sacerdotes que habían sido un poco apartados por su padre Akenatón a decir, uy, vamos a aprovechar. Tenemos un niño de 7 años, frágil, enfermo en el trono. ¿Qué hacemos? Pues vamos a aprovechar para que este reinado sea una vuelta a todo, a toda la tradición anterior que había sido sesgada por Akenatón. Por eso te digo que el reinado de Tutankamón, aunque es muy corto, y se dice que fue precisamente un faraón menor, que no hizo grandes cosas, pues porque era muy pequeño y porque aparte el poder lo llevaban realmente otros, como Ain y el general mm, Oremev, perdona que no me salía el nombre, pues realmente yo considero que sí tiene cierta trascendencia, porque Egipto, de pasar de una religión monoteísta, vuelve a sus orígenes, vuelve al politeísmo,
y de estar en Amarna, la corte, se traslada a Menfis y también a Tebas. Con lo cual, este periodo, esta regencia, es un... Esta regencia, no, perdona, este reinado, porque, bueno, sí, en parte cierta regencia, porque ahí estuvo por ahí detrás. Pues es un volver al orden, ¿vale? ¿Quién es este Ay que tanto he mencionado? ¿Vale? Pues os voy a contar, te voy a contar, Óscar. Es un viejo servidor de su padre, ¿vale? Que estuvo, se cree, bueno, se cree, se dice, se apuesta, porque fue el padre, decían que era el padre de la nodriza de Nefertiti, pero hay otras teorías que apuestan porque fue el padre de Nefertiti, de la misma reina. De ahí que apareciese, pues, por ejemplo, en pinturas al lado del faraón, como tenía el detentador del privilegio de abanicarle, que eso no lo puede hacer cualquiera, y más. Cuando murió Tutankamón muere de forma repentina, no se saben todavía las causas de su muerte. Si quieres, luego nos adentramos en eso. Pues su sucesor fue este viejo servidor, Ay. Después de que muere Ay, que claro, lógicamente ya era muy mayor, pues estuvo, creo que solo 4 años, pues ocupa su puesto el general Oremé. Y con él pasa de la dinastía 18, como os he dicho antes, era el último fue Tutankamón, se pasa a la dinastía 19, acaban los Tutmósidas y empiezan los Ramésidas. Y ahí la historia de Egipto cambia por completo. No sé si he contestado un poquito a tu pregunta o me he ido por los cerros de Úbeda. Mm, sí, por supuesto. Por supuesto que nos has respuesto a nuestra pregunta y yo creo que es fundamental, ¿no? Conocer a este faraón que, como tú dices, es uno de los faraones sin duda más famosos del Antiguo Egipto, no tanto por el hecho de su vida, ¿no? Pues por su reinado, sino por lo que sucedió más de 2000 años después. Pero bueno, antes de llegar a eso, precisamente vamos a comentar lo que decías sobre su muerte, ¿no? Su muerte tan prematura, porque entiendo yo que siendo tan débil, ¿no? Tan poco agraciado físicamente, pues entonces murió de alguna causa natural. De hecho, yo creo que o sea, si nuestros queridos oyentes buscan una imagen en internet, encontrarán que se han hecho algunas reconstrucciones en 3D sobre el aspecto que pudo tener Tutankamón, y ahora mismo yo tengo una imagen en la cabeza de Sí, Tutankamón avanzando como con 2 muletas o algo así. claro. Se encontraron muchos bastones, en la tumba de Tutankamón se encontraron muchos bastones precisamente que era con los que se ayudaba a andar, ¿sabes? Pero si hablamos de la muerte, fíjate que cuántas teorías hay al respecto y qué interesante todo. Esto en el libro nos lo detalla el arqueólogo Vicente Barba, que está ahora mismo precisamente excavando en el Nilo. Pues mira, te voy a contar. Después del hallazgo de la tumba, Carter tardó ni más ni menos que 3 años hasta desenvolver la momia de Tutankamón. Que la momia de Tutankamón está, o sea, todo su ajuar y todos sus tesoros están en el Museo del Cairo, pero la momia sigue estando en la tumba, como Carter quiso. Bueno, pues se hizo un proceso de exploración del cuerpo y se cree que cuando Carter tomó contacto de la momia, pues no fue precisamente meticuloso y faltó mucho rigor científico. Sabemos que Carter no tenía las nociones arqueológicas, ¿no? No era un gran excavador, pero no estaba formado como arqueólogo. De hecho, él sufría muchísimo con eso porque Carter también es todo un personaje. No se sabe con certeza, como te digo, Oscar, qué heridas fueron realizadas en el proceso de embalsamamiento, porque Tutankamón murió de forma repentina hace 3.300 años, y cuáles fueron producidas por esta mala manipulación de su descubridor, de Carter. Sin embargo, en el estudio de las muelas del juicio, bueno, se confirma eso, que murió de forma repentina a los 19 años.
En un primer análisis, asimismo, pues también se han descubierto varios traumatismos, ¿no? Por ejemplo, hay un orificio en el cráneo y se creía que ese orificio se lo había causado o sea, alguien que iba contra él a provocar un regicidio, o que bien en una batalla se había caído. Pero una persona tan frágil, con todos esos problemas de salud y anatómicos, haría algo como guerrero, entablaría una batalla, no se sabe, iría en un carro, pues desconocimiento absoluto. Lo que sí tenemos la certeza es gracias al gran egiptólogo Zahi Hawass, que en 2005 le practicó un TAC, una tomografía computerizada a la momia, que Tutankamón se puede decir que murió por varias causas. Hay una fractura que tiene abierta encima de la rodilla izquierda que se cree que le provocó una infección grave que le pudo suponer la muerte. Luego también tenemos que tener en cuenta que la momia es una de las peores conservadas y también puede ser debido a que muriera lejos de Tebas, de la capital, como decía yo, en una batalla, en una incursión, en una cacería, y también a que el embalsamamiento en su momento no se hizo de forma correcta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor lo hicieron con mucha prisa en una ciudad fuera de Tebas por personas que no estaban preparadas para hacer un embalsamamiento ni más ni menos que al faraón de Egipto. Y como decía también anteriormente, tiene numerosas fracturas óseas y lesiones en las partes blandas. Una cosa muy curiosa, la momia no tiene corazón. Y el corazón es un órgano imprescindible en el antiguo Egipto para el viaje de más allá. ¿Qué hace el faraón sin un corazón? ¿Cómo va a hacer ese viaje al más allá? ¿Cómo va a proseguir su vida? Es algo muy, muy impactante, ¿no? Es todo un misterio. Luego, si quieres, hablamos de eso. Como te he mencionado antes en sus orígenes, en sus padres, sabemos que tuvo la fuerte endogamia, ¿no? Entonces eso también puede ser una causa de su muerte, de todas esas, eh, esos problemas de salud que tenía. Lo que sí nos dijo el egiptólogo Zahi Hawass, perdóname, es el diagnóstico médico que tiene mayor verisimilitud hoy en día, que se dice y se ratifica que murió de una necrosis ósea complicada por una infección severa de malaria, ¿vale? Pero ya te digo que es todo un misterio. Y antes que hemos mencionado los bastones, pues fíjate, ni más ni menos que 130 bastones fueron localizados en el interior de su tumba, ¿vale? O sea que imagínate, hay muchas hipótesis, como digo, y todo sigue muy abierto pese a esta investigación de 2005, ¿vale? Y te voy a contar un poco lo del corazón del faraón, que es muy, muy interesante. Bueno, pues Tutankamón está sin corazón. ¿Y qué hace nuestro faraón niño sin corazón, no? Esta momia preciosa. Bueno, pues sabemos que en el proceso de embalsamamiento el corazón era extraído, desecado y luego se volvía a introducir en el cuerpo del difunto. Los egipcios, como he dicho anteriormente, pensaban que este órgano era el más importante para el viaje al más allá, para seguir viviendo. ¿Por qué? Pues porque cuando morían se producía el juicio de Osiris. En el juicio de Osiris se pesaba el corazón, el órgano más importante. Y Tutankamón no lo tiene. ¿Cómo va a pasar ese juicio de Osiris? ¿Cómo va a poder vivir eternamente? Ese órgano que se pesa, el corazón, si pesaba menos que una pluma de avestruz, significaba que estaba libre de culpas, con lo cual la trascendencia era inmediata. Pero si pesaba más, era que estaba lleno de culpas y que no había hecho una buena vida terrestre, con lo cual ¡fua!, iba a ser devorado por la diosa con cabeza de cocodrilo, que es Amit. Entonces ahí también se nos abre otra incógnita del rey, ¿no? Del rey, nuestro rey niño. Yo es que creo que, aunque
Bueno, esto es un poco así esotérico por mi parte, pero creo que por muchas investigaciones que se hagan, por supuesto, toda la credibilidad al mundo científico, pero creo que siempre va a haber un pozo de misterio muy grande en torno a esta figura. Sí, y es muy raro porque precisamente uno de los caracteres excepcionales de la tumba de Tutankamón es que se halló prácticamente intacta, ¿no? Sí, Entonces tampoco podemos hablar de no, es que a lo largo de los últimos 2000 años alguien entró a la tumba, robó el corazón. No, 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 no no, fue no. el caso. No, no, sinceramente creemos eso, pues que se produjo un embalsamamiento muy pobre y que no estaba a la altura de, pues eso, de proceder a, vamos, de un faraón, ¿no? Luego, ¿por qué estaba la tumba de Tutankamón tan inalterada? Pues hay varias teorías al respecto, ¿no? En primer lugar, pues, bueno, hay sobre todo, más que varias, hay dos teorías muy importantes. O sea, después de unos 200 años de la muerte de Tutankamón, el faraón Ramsés VI comenzó a construir su tumba precisamente, bueno, en el Valle de los Reyes, por supuesto, que es donde está la tumba de Tutankamón, que se conoce también como KV62. Y tú has dicho antes que este es el programa 61 Sí, de tu podcast. Fíjate, pues la tumba es la 62. Dios, qué mala suerte no haber coincidido el número también. Es bueno, no, es curioso. Bueno, pues nada, como decía Ramsés VI, perdóname, uy, segundo iba a decir Ramsés VI, empezó a construir la tumba justo encima de la del faraón niño. Entonces es posible que los escombros de dicha obra pues pudieran ayudar a esconder la entrada de la tumba KV62, ¿no? Entonces, eh, pues así quedó más sepultada que las demás. Otros autores, sin embargo, otros especialistas sostienen que esto no fue así, sino que se libró de los saqueos gracias a una riada. Según esta teoría, el lodo arrastrado por el agua del torrente pues habría cubierto completamente el suelo del Valle de los Reyes y creando una capa de barro que al secarse pues haría como un segundo suelo, ¿no? Y entonces se superpuso al suelo original, con lo que el mausoleo del faraón, pues que estaba en las cotas más bajas del valle, pues habría quedado sepultado de forma fortuita, pero para nosotros de forma muy afortunada, ¿no? Y así llegó pues hasta el año 1922, que lo descubrió Carter. Bueno, lo descubrió un niño, un aguador que se llamaba de 10 años, fíjate, también otro niño, ¿no? De protagonista de nuestra historia. Creo recordar que se llamaba Aswan. Él encontró el lugar, excavó un poquito, ya vio que había unas escaleras y llamó corriendo a Carter. Mm. Sí, y precisamente esas son las dos preguntas que nos quedan por hacernos sobre la vida de Tutankamón. Y es, en primer lugar, ¿en qué reside el carácter excepcional de la tumba de Tutankamón? Es decir, ¿qué tipo de tesoros se hallaron en ella? Y la segunda pregunta, pues que claro, hemos estado hablando todo el rato de Howard Carter, Howard Carter, Howard Carter, pero no hemos especificado quién era Howard Carter y cómo había sido su trayectoria, ¿no? Vital antes y por qué se convirtió en el descubridor de la tumba. Pues vamos a hablar de Howard Carter, que es una maravilla de tipo. Y vamos a decir de tipo así entre comillas, porque yo me declaro una absoluta devota de este hombre, que era raro entre los raros, que no se le conocen ni relaciones, que tenía muy mal carácter y bueno, es un apasionado de su trabajo y consiguió todo lo que consiguió gracias a la tenacidad, ¿no? Yo fíjate que creo que era una persona muy insegura, pero que su inseguridad le hacía, le hacía tener fe en sí mismo. Parece una contradicción, pero yo creo que no, ¿no? Que, que era muy, se llevaba mal con todo el mundo porque era un apasionado, porque una persona sin estudios que había conseguido, que en el fondo estaba haciendo tantas cosas y excavando y
que se había enamorado de su trabajo, pues no podía renunciar, ¿no? a esa pasión. Si renuncia a esa pasión, ¿qué le quedaba en la vida, no? Mira, Howard Carter era el último de los 11 hijos de Samuel John Carter, que era un reconocido ilustrador de animales británico. Y nació en 1874, creo recordar, en Kensington. Pues no tenía estudios, no tenía formación, pero pintaba divinamente como su padre, a que acompañaba pues a su trabajo. Entonces tuvo la casualidad de que en una de estas visitas fue a la casa del parlamentario William James, que era dueño de una de las colecciones de arte egipto pues más relevantes de la Inglaterra de entonces. ¿Qué ocurre? Que la esposa de James, Lady James, pues conocía a un profesor de egiptología precisamente en la Universidad del Cairo, que por entonces buscaba un dibujante. Y ahí tenemos a nuestro Howard Carter. ¿Qué edad tenía? 17 años. Otro jovenzuelo, Oscar. Aquí todos son muy jóvenes y en nuestra historia. Pues con 17 años, sin formación ninguna, solo con su pluma y sus pinceles, pues se embarca en la aventura de irse a Egipto. Allí tuvo grandes detractores como William Flinders Petrie, que, que decía, bueno, a este sí, este que nos sirva para pintar y no sé qué, pero porque hay que enseñarle a excavar. Pues terminó enseñándole a excavar. Vale, era uno de sus grandes detractores, pero le enseñó pues sus primeras nociones, ¿no? Sobre arqueología. Su trabajo, bueno, estuvo también trabajando para un dibujante y fotógrafo oficial, no, perdóname, para un suizo que se llamaba Edouard Nabil. Y, y es que he dicho antes que estuvo trabajando para un dibujante, él estuvo trabajando como dibujante y fotógrafo, ¿vale? Del suizo Edouard Nabil. Y creo recordar que fue entre 1893 y 1899. Este trabajo que hizo con Nabil pues llamó la atención pues de ni más ni menos que de Gaston Maspero, un francés que era el responsable del servicio de antigüedades egipcio. Y entonces, pues a la edad de 25 años, también muy joven, nombra a Carter inspector jefe de las antigüedades del Alto Egipto, con lo cual, pues Carter ya descubre lo que es su completa vocación. El sueño de Carter siempre fue excavar en el Valle de los Reyes, porque él estaba seguro de que allí iba a encontrar la tumba de ese faraón tan poco conocido, del que hablaban por su época, que era Tutankamón, y del que apenas se conocía nada. ¿Qué pasaba? Que por entonces también había un abogado, bueno, Egipto estaba lleno de adinerados aficionados a la arqueología. La arqueología experimentaba y la egiptología experimentaba un boom tremendo en esos años, porque los hallazgos eran uno tras otro, ¿vale? Cuando se adentraron en el Valle de los Reyes. Claro, pues ahí aparece la figura del abogado estadounidense Theodore Davis, que consiguió la concesión absoluta de todo el Valle de los Reyes. Este hombre decía que ya no había más tumbas allí. Después de conseguir localizar la de Tutmosis IV y Tutmosis I, pues creía que ya el valle estaba agotado. Pero Carter no lo creía. Y entonces, pues él seguía excavando. Bueno, también pasó un incidente con unos aficionados franceses por los que Carter se abroncó con ellos y entonces Maspero le degradó a un puesto menor, le hizo inspector de la zona del Delta y entonces él dimitió. Dijo, va, pues yo dejo esto. ¿Qué pasa? Pues que se dedicó a sobrevivir mediante su trabajo, mediante sus pinturas. Y entonces, pues mientras Davis estaba todavía continuando sacando lo poco que según él quedaba en el Valle de los Reyes, ahí tenemos a Carter sin, sin trabajo, subsistiendo de la venta de sus pinturas casi de forma ambulante. Y ahí tenemos la suerte de que aparece Lord Carnarvon, otro apasionado
de la arqueología, otro hombre súper adinerado como Davis, que, que le sufraga. Le estaba buscando, él estaba buscando alguien que excavara para él, y entonces ahí apareció Carter. Fue Maspero, creo recordar, quien los puso en contacto, y entonces la relación de Maspero y de Carter siempre fue buena, ¿no? A pesar de que lo degradase y todo eso. Y bueno, podemos decir que entre Carter y Carnavón eran todo un tándem. O sea, era la pareja perfecta de apasionados de la egiptología. Carnavón era, como digo, una persona que económicamente muy pudiente, que se fue a vivir al Cairo porque tuvo un accidente de automóvil. Amaba las carreras de automóviles, tuvo un accidente de automóvil en Alemania, y entonces se quedó muy maltrecho de los pulmones. Esto está muy relacionado con la maldición, ¿sabes? Porque él murió de forma repentina y nada más de descubrirse la tumba de Tutankamón, y entonces se creía que fue por la maldición. Realmente estaba mal de los pulmones, y entonces se cree que una bacteria pues fue la causante de su muerte. Y bueno, como digo, pues un tándem perfecto que empezaron a trabajar juntos en torno a 1907-1908, pero bueno, sabemos todos, ¿no?, que en 1914 comienza la Primera Guerra Mundial. Carnavón vuelve para intentar alistarse a Gran Bretaña. Carter se queda investigando allí en Egipto, y nada, y luego después se reencuentran. Hay que decir que Lord Carnarvon tuvo muchísima paciencia, porque ya estaba a punto de decir a Carter, mira, aquí, o sea, en el valle no hay nada, o sea, no sigas excavando, pero él le dijo, no, déjame un par de este año más, ¿sabes? Porque tras 5 años no había nada 5 años juntos excavando, no habían encontrado nada, y le dijo que déjame un año más o unos meses más que yo siga, y nada, y tuvo la gran suerte, ¿no?, de dar con el hallazgo. Y eso podemos contar de Howard Mm, Carter. Ujú. sí, exacto. Yo creo que como tú has comentado, el tema de la maldición de Tutankamón es el motivo fundamental por el que se hizo tan famoso este faraón y por el que sigue siendo tan famoso hoy en día, a pesar de que evidentemente hoy en la actualidad pues esté más que desmontada todo este tema de la maldición y sepamos la historia real y científica. Claro, claro, sí, sí. Pues mira, te voy a contar, la historia de la maldición tiene mucho que ver con la prensa, ¿vale? Y entonces, bueno, Qué como de novedad. ¿verdad? Pero es apasionante también, ¿eh? Mira, antes de pasar, es que quiero que, para que nos quede bien claro cómo era un poco el carácter de Carter, ¿me permites que te lea una cosa que tengo aquí anotada y que la he encontrado ahora, Sí, y por que creo supuesto. que a nuestros oyentes les va a gustar, ¿vale? Porque mira, es de Esteban Llagostera, y lo recogemos en el libro, que es autor de Howard Carter, arqueólogo y artista. Y entonces él dice que poseía una tremenda energía, determinación, coraje y amor propio en grado sumo. Le gustaba hacer bien las cosas y ponía todo lo que podía de su parte para que así ocurriera. Era muy exigente consigo mismo y esperaba otro tanto de los demás. A Carter le gustaba estar siempre en el tajo, a pie de obra, como vulgarmente se dice. Vale, pues a pie del tajo también surgió la leyenda de la maldición. ¿Qué pasa con la leyenda, con la maldición? Vamos a adentrarnos en ella, Oscar. Pues bueno, como digo, después de 2 meses del hallazgo asombroso, pues Lord Carnarvon falleció en el Cairo de manera inesperada. Tenía tan solo 56 años, aunque para la época ya era una edad avanzada. Se le atribuyó, o sea, oficialmente se dijo que era una neumonía sobrevenida de, erisipelas, erisipelas, sí, eso es. ¿Cómo se le produjo esa neumonía? Bueno, pues la mayoría de los autores se cree que se hizo
le picó una picadura de mosquito, afeitándose en la barba, se arrastró esta picadura y ahí se le produjo una infección que se extendió y culminó con una neumonía que fue demoledora. Como decía, estaba mal de los pulmones, ¿no? Entonces, nada más eso, a los 2 meses del hallazgo y morir el hombre que había sufragado la investigación, pues claro, todo tipo de rumores se dispararon. Y entonces, bueno, se decía que, bueno, que era la maldición de la momia. También murieron otras personas, ¿no? Y entonces esto, pues vale, se subraya, pero bueno, en realidad, o sea, los periódicos ingleses llegaron a atribuir 30 muertes a la maldición, que no fueron tantas, que tan solo, o sea, creo recordar que fueron como siete, unas 8 muertes a lo largo de 12 años, con lo cual mucha maldición no hay, ¿vale? Y todas eran pues atribuibles a diferentes causas, ¿no? Pues como, pues por ejemplo, ¿vale? Aparte de Lord Carnarvon, como hemos visto que fue por una infección, pues la del hermano de Lord Carnarvon, que falleció repentinamente también, la de Archibald Douglas Reed, que había radiografiado la momia, la del magnate de los ferrocarriles George J. Gould, que falleció tras visitar, también de una neumonía tras visitar la tumba. Bueno, pero lo que digo es eso, que son muertes que todas tienen una causa, ¿no? Mm. Es que el sensacionalismo y el clickbait siempre han existido. Claro, bueno, las causas de la maldición, pues seguramente, a ver, una tumba con tantos tesoros, ¿vale? O sea, aparte está la prensa, por una parte, el sensacionalismo, que ahora te cuento quiénes son los personajes, que además son muy conocidos, los que redoblaron los rumores, pero por otra parte también está la, la inteligencia de quienes quieren preservar la tumba, o sea, quieren eh, hacer que continúe intacta, o sea, asegurarse de que nadie la toca. Jolines, pues ahí decir que si te adentras, o sea, para evitar los robos, si te llevas algo, vas a intentar adentrarte en la tumba de este faraón, la maldición te va a caer, vamos, los egipcios que son muy supersticiosos desde tiempos inmemoriales, pues claro, se aseguran, ¿no? De que no la van a profanar. Bueno, pues fíjate, como decía, dos personajes muy interesantes. Tenemos a Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, ¿vale? Y a la novelista británica Mary Corelli, que era muy importante, muy conocida en su época, muy importante. Vale, pues el primero achacó a la muerte de Carnarvon a un mal elemental que guardaba la tumba. Pero es que la segunda fue más allá, Mary Corelli, y afirmó conocer ciertos textos antiguos escritos en árabe que mencionaban una antigua maldición, que concretamente dice así: la muerte extenderá sus alas sobre todo aquel que se atreva a entrar en la tumba sellada de un faraón. ¿Quién se va a adentrar? O sea, ahí tenemos a dos grandes personajes de la literatura, ¿no? Pues haciendo, antes hablábamos de una riada de lodo, pues haciendo una riada de sensacionalismo y de superchería alrededor de supersticiones, alrededor a través de la prensa, porque esto ni más ni menos que se publicó en el Times de Londres y en el New York World, ¿vale? En dos diarios de la época muy prestigiosos. Como digo yo, como he dicho antes, Lord Carnarvon se dice que murió de una infección. Bueno, pues hay una teoría más o menos reciente del microbiólogo Raúl Rivas, que afirma en un libro de la editorial Guadalmazán, que también lo recogemos en el nuestro, titulado La maldición de Tutankamón y otras historias de la microbiología, que hay algunos patógenos. Esta tumba estaba sellada, estaba intacta, y entonces hay algunos patógenos como el Aspergillus niger que pudieron permanecer durante milenios encerrados en la tumba.
Vale, y bueno, sabemos que las esporas de estos microbios eh, pueden permanecer latentes durante larguísimos periodos de tiempo. Este autor, Raúl Rivas, afirma que las personas que estuvieron expuestos a ellos pues pudieron infectarse de estos patógenos. La ciencia pues todavía no puede afirmar, ¿no?, con rotundidad si esto es así, pero bueno, es otra teoría muy, muy interesante, con lo cual, más que maldición, vemos que hay otras posibles causas, ¿no? Pero ya te digo que bueno, que es toda una leyenda lo que hay detrás y que como son tantas hipótesis y ninguna está cerrada, ninguna está 100% confirmada, pues el misterio sigue abierto. Mm. Y probablemente siga abierto durante mucho más tiempo. Seguirá así, sí, sí, claro. También porque nos gusta la leyenda, nos gustan los misterios y el Egipto antiguo vamos, un contenedor tremendo de todo tipo de leyendas, ¿no? Ujú, Mm. sí, sí, Y precisamente todo esto que hemos estado hablando durante este programa, todo sí, sobre la tumba de Tutankamón y la vida de este excepcional rey, queda recogido en el libro precisamente del que hemos hablado al principio, que ha sido publicado recientemente en la editorial Pinolia y que se llama sí, El enigma de Tutankamón y otros ensayos sobre arqueología e historia en el Antiguo Egipto. Tú sí. has ejercido como coordinadora de la obra y me Ujú. gustaría que nos contaras un poco acerca del grupo de especialistas que han escrito la obra. Pues mira, nosotros desde la editorial Pinolia somos muy conscientes de que cuando vamos a publicar un libro, nosotros somos los interesados, los primeros interesados, ¿no? En publicarlo, por supuesto, hemos de acudir a grandes profesionales. Grandes profesionales no solo que trabajen en, entre cuatro paredes, sino que estén in situ. Entonces, en este sentido, hemos acudido a, a todos los miembros del proyecto de Cúbete del Java en Asuán por parte de la Universidad de Jaén y han sido ellos, junto con otros investigadores de la Universidad Complutense de Madrid, de la Universidad Autónoma y de la Fundación de Egiptología de España, quienes han escrito el libro. Son personas que están excavando ahora en Egipto, fueron los que descubrieron el primer cáncer de mama de la historia en una momia y bueno, están haciendo un trabajo excelente. Ellos fue contactar con ellos, nos lo pusieron todo muy fácil. Sí que fueron muy exigentes a la hora de cuidar mucho la calidad de los textos, como no puede ser menos, de hacer diferentes revisiones, de supervisar todo. Y la verdad es que desde la editorial Pinolia pues estamos muy, pero que muy agradecidos a ellos. Ujú. Mm. Sí. Y ya que el título del libro es El enigma de Tutankamón y otros ensayos sobre arqueología e historia en el Antiguo Egipto, ¿qué nos puedes decir acerca de esos otros ensayos? Es decir, ¿qué otros temas se tocan en el libro aparte de la vida de Tutankamón? Bueno, pues es que se toca de todo. Sobre todo hay un último capítulo que se titula Pasión por Egipto, escrito por Alejandro Jiménez Serrano, que es el profesor de egiptología en la Universidad de Jaén y el director de este proyecto, de Cubete el Java, en Asuán, que hace todo un recorrido por la historia de la egiptología en nuestro país. ¿Sabes? Porque España es un país muy, muy importante en la investigación de Egipto y entonces no somos grandes conocedores, o sea, la gente no sabe esto y él pues desde el siglo XIX nos hace todo un recorrido, ¿no?, sobre la egiptología en España. Nos habla también Alejandro de otras tumbas intactas. Luego Luisa María García nos habla del poder de la palabra, de cómo eran los jeroglíficos en Egipto, qué significaban las palabras, todo lo que era nombrado era que existía, lo que no tiene palabra, lo que no tiene nombre, es que no existe, no está en la realidad. También
hablamos no solo del Valle de los Reyes, sino del Valle de las Reinas. Este capítulo escrito por Vicente Barba, que os digo que es el arqueólogo que ahora está mismo ahora, excavando allí. Nos adentramos también en la dinastía 18, eh, cómo era ese contexto, cómo vivían las mujeres en el Egipto antiguo, porque desde la editorial Pinolia tenemos un gran interés por poner en relevancia la historia de la mujer, por acudir más a ella, no desde una postura feminista, no tiene por qué ser así, pero sí en sacar a grandes figuras, ¿no? Que han sido ocultadas bueno, pues por esta historia, ¿no? Por la historia más conocida y escritas siempre por hombres, ¿no? Y que han sido grandes olvidadas y la ponemos siempre de relevancia, ¿no? Y luego también hablamos del libro de los muertos, que es muy importante para ellos, porque ellos tenían que hacer la transición de este mundo terrenal al más allá, y para ello se basaban del libro de los muertos. El libro de los muertos es como una serie de oraciones, ¿no? Como puede tener cualquier tipo de religión. En la tumba de Tutankamón está en un friso de la pared y está ahí relatado todas estas relaciones para que su cuerpo fuese bien acogido por los dioses. En las otras tres paredes eh, pues está Tutankamón con escenas de su vida y demás. Y bueno, también tenemos un glosario que es muy rico para adentrarnos en los términos más conocidos y más usados en la egiptología. Términos, por ejemplo, desde amuletos, que es un amuleto, a quién es el dios Atón, ¿vale? Ya hemos hablado del padre de Tutankamón, ¿no? De Akenatón, lo importante que fue ese dios, de que es un delta, fíjate, o sea, hasta de que es un delta, de la importancia del lapislázuli, del Ka, que es la fuerza vital que tiene cada individuo. La verdad es que es un libro para adentrarnos, para una primera visión del Egipto antiguo, es es muy rico porque da una noción muy amplia, va más allá de la tumba de Tutankamón. O sea, yo se los recomiendo a cualquier lector que quiera disfrutar también no solo de buenos y excelentes textos, sino de grandes fotografías e infografías muy cuidadas en las que va a alucinar directamente de los tesoros que había en la tumba. Luego, claro, como hemos acudido a grandes expertos, pues ellos nos hablan de la madera. La madera era en, en el desierto es uno de los bienes más preciados y en la tumba de Tutankamón se hallaron objetos de madera y entonces eso es muy poco conocido, dedicamos también un capítulo a él, a este hallazgo, a esta investigación. Realmente a mí me parece un libro que es muy completo, la verdad, muy pero que muy completo. Ujú. Ujú, mm. Y hoy en día hacen falta libros como este porque pues tenemos un desconocimiento, ¿no? Histórico entre la sociedad bastante grande, y yo creo que obras como esta que fomentan la curiosidad, que fomentan el conocimiento a través de cosas básicas, generales e introductorias, pues son las que ayudan a que esa gente que no tiene esos conocimientos pues pueda adquirirlos poco a poco en vez de meterle, ¿no? De lleno y el Claro, tochazo de claro, tal faraón, que son 500 páginas, y entonces, pues, claro, a lo no, mejor no, así lo espantas. claro, no, esto tiene 250 páginas, así, ¿no? 255 con grandes dibujos, como digo yo, grandes pinturas, grandes fotografías, o sea, también la visita a España, se me ha olvidado decir antes, ¿no? De, de Howard Carter cuando vino a España de la mano del duque de Alba. O sea, sí, o sea, es todo, no solo para un primer contacto con el mundo del Egipto antiguo, sino también para refrescarlo, para gente que ya sabe un poco, pero bueno, que lo tiene un poco de lado,
para ponerse un poco, oye, ¿qué hay de actualidad en el Egipto antiguo? Bueno, pues aquí tienes un libro escrito por la gente que está excavando allí y que está descubriendo cosas. O sea, que son de los estudios más recientes. O sea que sí, está muy bien. La verdad, ¿qué voy a decir yo que lo he coordinado? La verdad es que ha sido un placer hacerlo. Yo he disfrutado muchísimo, claro. Y bueno, llegados a este punto, tengo que decir que desgraciadamente, ahora que no lo estábamos pasando tan bien, hemos llegado al final de la entrevista. Y bueno, Muy bien. yo solo quería agradecerte infinitamente a ti, Carmen, por habernos hecho un hueco en tu agenda para venir a hablar sobre algo que nos apasiona tanto, ¿no? Como es la divulgación histórica en general y la egiptología en particular. Así que muchísimas gracias. Nada, gracias a ti, Oscar, y animo a toda la gente no solo a que lea este magnífico libro, sino a que lea cualquier libro. Los libros están llenos de vida, los libros son pasión, son conocimiento. Los libros son vida. Hay que leer y comprar libros. Muy bien dicho. Y en mi web encontrarán, nuestros queridos oyentes, una reseña semanal en la que promocionamos todo tipo de libros, de novedades editoriales de los principales grupos y así pues podemos tener libros para todos los tipos, para todos los públicos y para todos los gustos. Eso es, muy bien hecho. Ahora sí, ha llegado el final del programa 61 de Historia. Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro, hacerle alguna pregunta directa a Carmen o recomendarme algún libro que deba leer, no dudes en dejarme un comentario. Dicho todo esto, no me queda más que invitarte a darle a me gusta, a puntuarnos con 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast o Spotify, a suscribirte al programa y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible. Nos vemos en el próximo programa de Historia. ¡Hasta luego!